El trueno retumbó como si el cielo se partiera en dos, y la lluvia golpeaba la tierra con furia, como si quisiera borrar el mundo. Elena, con las manos ásperas por años de trabajo en la granja, corrió hacia el granero, maldiciendo el temporal que amenazaba con arruinar su cosecha. Entonces, entre el rugido del viento, vio una figura tambaleándose en la entrada de su propiedad, una mujer empapada, con el rostro pálido y los ojos llenos de un miedo que no explicaba la tormenta. Elena no era de las que confiaban fácilmente. A sus 35 años, había aprendido que la vida en las afueras de Granada no regalaba nada. Su granja, heredada de su padre, era su refugio y su prisión. Había crecido entre olivos y cabras, con el sol quemándole la piel y el silencio como único compañero. Los vecinos del pueblo la respetaban, pero también murmuraban. La solitaria de la colina la llamaban, porque Elena nunca se había casado, nunca había mostrado interés en los hombres que alguna vez intentaron cortejarla. Ella no les debía explicaciones. Su corazón, aunque lo negara, aún buscaba algo que no sabía nombrar. La desconocida se desplomó en el umbral del granero, y Elena, con el corazón acelerado, corrió hacia ella. La mujer era joven, no más de 28 años, con el cabello negro pegado al rostro y una mochila raída colgando de un hombro. Sus ropas, empapadas, dejaban ver una figura delgada pero fuerte, como si hubiera enfrentado más tormentas que la de esa noche. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, preguntó Elena, con un tono que mezclaba desconfianza y preocupación. La joven alzó la mirada y sus ojos, de un marrón profundo, parecían suplicar sin palabras. Por favor, no tengo a dónde ir, susurró con un acento que no era español, tal vez sudamericano. Elena dudó. Dejar entrar a una extraña en su granja era un riesgo. Había oído historias de robos, de engaños, de gente que usaba la desgracia como fachada. Pero algo en la voz de la mujer, en la forma en que temblaba bajo la lluvia, la hizo ceder. Entra, rápido. No te quedes ahí o te enfermarás, dijo guiándola hacia la casa. La joven asintió agradecida y se presentó como Sofía, una argentina que había llegado a España huyendo de algo que no quiso explicar. Dentro de la casa, el fuego crepitaba en la chimenea, y el olor a madera quemada llenaba el aire. Elena le ofreció una manta y un té caliente, observando a Sofía mientras se acomodaba en el sofá. Había algo en ella que desconcertaba a Elena, no era solo su belleza, aunque sus rasgos eran imposibles de ignorar, sino la mezcla de fragilidad y determinación en su expresión. Sofía explicó que había estado viajando por Europa, buscando un lugar donde empezar de nuevo. No dio detalles, y Elena no los pidió. Había aprendido que los secretos, como las semillas, solo germinan cuando están listos. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, las dos mujeres hablaron poco. Elena le mostró un cuarto pequeño donde Sofía podía dormir, y al cerrar la puerta, sintió algo extraño en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No era miedo, ni desconfianza. Era algo más, algo que no podía nombrar pero que la mantuvo despierta hasta el amanecer. A la mañana siguiente el sol asomó tímido entre las nubes, y la granja parecía haber sobrevivido al temporal. Elena encontró a Sofía en el porche, mirando las colinas con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. No tienes que irte si no quieres, dijo Elena, sorprendida por sus propias palabras. Sofía giró hacia ella, y por un instante sus miradas se cruzaron con una intensidad que hizo que Elena apartara la vista. No quiero ser una carga, respondió Sofía, pero su voz temblaba, como si temiera que la echaran. No eres una carga, insistió Elena, y aunque no lo dijo, pensó, quédate. Quédate y dime qué escondes. Había algo en Sofía que despertaba en Elena una curiosidad que no había sentido en años. No era solo compasión. Era algo más profundo, más peligroso. Algo que sin saberlo cambiaría todo. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a ayudar en la granja. No era experta, pero aprendía rápido. Cortaba leña con torpeza, ordeñaba las cabras con cuidado, y a veces, cuando creía que nadie la veía, cantaba en voz baja canciones en español con un acento que delataba su origen. Elena la observaba desde lejos, fascinada por cómo alguien tan frágil podía cargar con tanto.
Había momentos en los que sus manos se rozaban al pasar un cubo o una herramienta, y cada roce era como una chispa que Elena no sabía cómo apagar. Una tarde, mientras trabajaban juntas en el huerto, Sofía rompió el silencio. En Argentina dejé todo atrás, dijo sin mirarla. Mi familia, mi vida no podían aceptar quién soy. Elena frunció el ceño sin entender del todo, pero no preguntó. No quería presionarla. Sin embargo, las palabras de Sofía se quedaron grabadas en su mente como un eco que no dejaba de resonar. Esa noche, sentadas frente a la chimenea, Sofía habló más. Contó que había amado a una mujer en Buenos Aires, una relación que su familia rechazó con violencia. Había huido a España buscando libertad, pero el peso de su pasado la seguía como una sombra. Elena escuchaba en silencio, sintiendo que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Nunca había hablado de su propia soledad, de los deseos que había enterrado bajo años de trabajo y rutina. Pero las palabras de Sofía eran como un espejo, reflejando verdades que Elena había evadido toda su vida. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en ningún lado?, preguntó Sofía, con los ojos fijos en el fuego. Elena tragó saliva, sintiendo que la pregunta era más que una pregunta. Era una puerta. Todos los días, respondió, y por primera vez en años, sintió que no estaba sola. Los días en la granja se volvieron una danza silenciosa entre Elena y Sofía. Cada amanecer traía una rutina compartida: alimentar a las cabras, revisar los olivos, reparar las cercas que el viento había dañado. Pero entre las tareas cotidianas, algo crecía, algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Elena notaba cómo Sofía se detenía a veces, mirando el horizonte como si buscara respuestas en las colinas de Granada. Y Sofía, a su vez, veía en Elena una fuerza que escondía un corazón herido, un corazón que latía con más fuerza cada vez que estaban cerca. Una mañana, mientras recogían aceitunas bajo un sol pálido, Sofía se rió por primera vez. Fue un sonido suave, casi tímido, pero llenó el aire de una calidez que Elena no había sentido en años. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó intentando sonar seria, aunque una sonrisa traicionera se dibujó en su rostro. Es que nunca pensé que estaría en una granja en España, cubierta de tierra y feliz, respondió Sofía, sacudiéndose el polvo de las manos. Elena no dijo nada, pero sintió un nudo en el estómago. Feliz. La palabra resonaba como algo ajeno, pero al mismo tiempo tan cercano. Esa tarde, mientras compartían un almuerzo sencillo de pan, queso y vino, Sofía habló de su vida en Argentina. Contó historias de su infancia en un barrio humilde de Buenos Aires, de las noches bailando tango con amigas, de los sueños que tuvo antes de que todo se derrumbara. Quería ser fotógrafa, confesó con un brillo en los ojos que se apagó al instante. Pero mi familia dijo que eso no era para mujeres como yo. Elena sintió una punzada de rabia. No conocía los detalles de la historia de Sofía, pero podía imaginar el dolor de ser rechazada por ser quien eras. ¿Y tú?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. ¿Siempre quisiste esta vida? Elena se quedó quieta, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. Nadie le había hecho esa pregunta en años. No lo sé, admitió. Esta granja es todo lo que tengo. Pero a veces siento que me falta algo. No dijo más, pero sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un instante el mundo pareció detenerse. Esa noche un nuevo temporal azotó la granja. El viento aullaba y las ventanas temblaban como si quisieran rendirse. Elena y Sofía trabajaron juntas para asegurar el granero, corriendo bajo la lluvia, riendo a pesar del caos. Cuando finalmente entraron a la casa, empapadas y agotadas, se dejaron caer en el suelo, una al lado de la otra. Eres más fuerte de lo que pareces, dijo Elena, jadeando. Sofía sonrió con el cabello pegado al rostro. Tú también, respondió, y su mano rozó la de Elena, un toque breve pero eléctrico. Los días siguientes trajeron una calma engañosa. Sofía comenzó a hablar más de su pasado, de la mujer que había amado en Argentina, de las cartas que nunca respondió, de la culpa que cargaba por haber huido. Elena escuchaba, sintiendo que cada palabra de Sofía era un paso hacia un territorio desconocido. Pero también sentía miedo. Miedo de lo que significaba esa cercanía,
miedo de lo que despertaba en ella. Había pasado toda su vida evitando preguntas sobre su corazón, sobre por qué nunca había buscado el amor. Ahora, con Sofía a su lado, esas preguntas eran imposibles de ignorar. Una tarde, mientras caminaban por los senderos que rodeaban la granja, Sofía se detuvo frente a un olivo centenario. Este árbol ha visto tantas cosas, dijo, tocando el tronco rugoso. Me pregunto si alguna vez ha sentido amor. Elena se rió, pero la risa se desvaneció cuando vio la seriedad en los ojos de Sofía. ¿Crees que es posible amar sin miedo?, preguntó Sofía, y Elena sintió que la pregunta era un desafío. No lo sé, respondió con la voz temblorosa. Pero me gustaría aprender. Esa noche, mientras compartían una cena improvisada, Sofía sacó una vieja cámara de su mochila. Es lo único que traje conmigo, dijo, acariciando el lente con nostalgia. Quiero retratar esta granja y a ti. Elena se sonrojó, incómoda pero intrigada. ¿Por qué a mí?, preguntó. Sofía sonrió con una mezcla de timidez y audacia. Porque hay algo en ti que quiero capturar. Algo que no se ve a simple vista. Elena no respondió, pero su corazón latía tan fuerte que temió que Sofía lo escuchara. La cámara de Sofía se convirtió en una extensión de su alma. Cada mañana antes de que el sol despuntara, salía a recorrer la granja, capturando la niebla que se deslizaba entre los olivos, el brillo de la hierba húmeda, las cabras que correteaban en el corral. Pero lo que más fotografiaba era a Elena. Al principio Elena protestaba, diciendo que no era fotogénica, que su rostro curtido no tenía nada de especial. Pero Sofía insistía, con una sonrisa que desarmaba cualquier resistencia. No es solo tu rostro, decía. Es lo que hay detrás. Una tarde, mientras revisaban las fotos en la mesa de la cocina, Elena se quedó sin aliento. En las imágenes, no veía solo su granja o su rutina. Veía la forma en que Sofía la miraba, con admiración, con ternura, con algo que iba más allá de la amistad. Una de las fotos mostraba a Elena riendo con el sol iluminando su rostro, y por primera vez, se vio hermosa. ¿Cómo haces esto?, preguntó señalando la foto. Sofía se encogió de hombros. Solo veo lo que eres, respondió, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. La conexión entre ellas crecía, pero también lo hacía la tensión. Elena sentía que cada día con Sofía era un paso hacia un precipicio. Había algo en la forma en que Sofía la miraba, en la manera en que sus manos se detenían un segundo más de lo necesario al pasarle una herramienta, que la hacía cuestionarse todo. Nunca había sentido esto por nadie, hombre o mujer. Pero con Sofía, todo era diferente. Era como si el mundo, que siempre había sido gris, comenzara a llenarse de colores que no sabía que existían. Una noche, mientras compartían una botella de vino tinto, Sofía habló de su exnovia en Argentina. Se llamaba Clara, dijo con la voz rota. La amaba, pero no fue suficiente. Su familia, la mía, todos nos dieron la espalda. Elena sintió una punzada de celos, algo que la sorprendió y la avergonzó al mismo tiempo. ¿La sigues amando?, preguntó, tratando de sonar casual. Sofía negó con la cabeza. No. Pero a veces siento que no merezco amar de nuevo. Elena quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, puso su mano sobre la de Sofía, un gesto pequeño pero valiente. El pueblo cercano comenzó a murmurar. Los vecinos, que a veces pasaban por la granja para comprar queso o aceitunas, notaron la presencia de Sofía. Algunos preguntaban con curiosidad, otros con desconfianza. ¿Quién es esa extranjera?, le dijo una vecina a Elena, con un tono que escondía juicio. Elena respondió con frialdad, es una amiga que me ayuda. Pero las palabras no podían ocultar lo que sus ojos delataban. Sofía no era solo una amiga. Era mucho más. Una mañana, mientras trabajaban en el granero, un hombre llegó a la granja. Era alto con el rostro endurecido por el sol, y se presentó como Diego, un amigo del pueblo. Pero había algo en su mirada que puso a Elena en alerta. Diego dijo que había oído rumores sobre una extranjera, y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Elena lo despachó con cortesía, pero cuando se fue Sofía estaba pálida.
No me gusta cómo me miró, susurró. Elena sintió una oleada de protección, pero también de miedo. El mundo exterior comenzaba a colarse en su refugio. Esa noche Sofía no durmió en el cuarto de huéspedes. Se quedó en el sofá, cerca de la chimenea, y Elena se sentó a su lado. Hablaron hasta la madrugada, de sus miedos, de sus sueños, de lo que significaba ser diferente en un mundo que no siempre entendía. En Argentina, me sentía como una sombra, confesó Sofía. Aquí contigo siento que puedo ser yo. Elena no respondió con palabras. En cambio, tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza, como si quisiera anclarla a ese momento. El verano llegó a Granada con un calor que hacía temblar el aire sobre las colinas. La granja, ahora compartida por Elena y Sofía, parecía vibrar con una energía nueva. Las cabras parecían más juguetonas, los olivos más verdes, y hasta el viento traía un aroma a esperanza. Pero bajo esa calma, una tormenta diferente se gestaba. Elena lo sentía en las miradas de los vecinos, en los susurros que se apagaban cuando ella entraba al mercado del pueblo. Sofía también lo notaba, pero lo enfrentaba con una valentía que Elena admiraba y temía a partes iguales. Una tarde, mientras regaban el huerto, Sofía tomó la mano de Elena y la llevó hasta el olivo centenario. «Quiero enseñarte algo», dijo sacando su cámara. Había impreso una serie de fotos, imágenes de la granja, de las colinas, de Elena trabajando, riendo, mirando a lo lejos. Pero la última foto era diferente. Mostraba a las dos juntas sentadas en el porche con las manos casi tocándose. «Esto es lo que veo cuando te miro», dijo Sofía, con la voz temblorosa. Elena sintió que el mundo se detenía. Quiso decir algo pero solo pudo mirar la foto, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Esa noche, bajo un cielo estrellado, ocurrió lo inevitable. Estaban sentadas en el porche compartiendo una botella de vino, cuando Sofía se inclinó y besó a Elena. Fue un beso suave, tímido, pero cargado de una electricidad que recorrió todo el cuerpo de Elena. Por un instante el miedo la paralizó. Pero luego algo dentro de ella se liberó, y respondió al beso con una intensidad que la sorprendió. Cuando se separaron, ambas estaban sin aliento, mirándose como si acabaran de descubrir un secreto del universo. «¿Esto está bien?», susurró Elena, con la voz rota por la emoción. Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. «Es lo más correcto que he sentido en mi vida», respondió. Esa noche durmieron juntas no como amantes, sino como dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra. Elena, que siempre había temido el amor, sintió por primera vez que podía respirar. Pero la felicidad era frágil. Al día siguiente Diego, el hombre del pueblo, volvió a la granja. Esta vez no vino solo. Lo acompañaba un grupo de vecinos, algunos con rostros serios, otros con miradas acusadoras. «Queremos hablar contigo, Elena», dijo Diego con un tono que no admitía réplicas. Sofía, que estaba en el granero, salió al escuchar las voces. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. Diego no se anduvo con rodeos. Habló de los rumores de la extranjera que vivía en la granja, de las cosas extrañas que se decían en el pueblo. «¿Qué está pasando aquí, Elena? Esto no es propio de una mujer como tú», dijo con una mezcla de desprecio y falsa preocupación. Elena sintió que la rabia le quemaba por dentro, pero también el miedo. Había vivido toda su vida en ese pueblo, y aunque nunca había encajado, nunca había enfrentado algo así. Sofía dio un paso al frente con los puños apretados. «No tienes derecho a juzgarla», dijo con una voz que temblaba de furia. Diego la miró como si fuera una intrusa. «Tú no perteneces aquí», respondió. Elena por primera vez sintió que debía elegir, su vida tranquila en la granja o la verdad que había encontrado con Sofía. Sin pensarlo, tomó la mano de Sofía frente a todos. «Ella se queda», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. Los vecinos se fueron murmurando, pero el daño estaba hecho. Esa noche Elena y Sofía hablaron hasta el amanecer. Sofía confesó que temía haber traído problemas a la vida de Elena. «No quiero que te odien por mi culpa», dijo con lágrimas en los ojos. Elena negó con la cabeza.
No es por ti. Es por mí. Por fin estoy siendo quien soy. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Elena y Sofía seguían trabajando juntas en la granja, pero el ambiente había cambiado. Las miradas de los vecinos en el mercado eran más frías, y algunos dejaron de comprar los productos de Elena. Ella lo notaba, pero fingía que no le importaba. En su corazón, sabía que había encontrado algo más valioso que la aprobación del pueblo, a Sofía, y consigo misma. Sofía, por su parte, se esforzaba por mantener el ánimo. Seguía tomando fotos, capturando cada rincón de la granja, cada momento con Elena. Pero también había momentos en los que se encerraba en sí misma, mirando al horizonte como si temiera que algo, o alguien, viniera a buscarla. Elena lo notaba, pero no sabía cómo preguntar. Había aprendido a respetar los silencios de Sofía, aunque cada uno le dolía como una herida invisible. Una mañana, mientras ordeñaban las cabras, Sofía rompió el silencio. «Hay algo que no te he contado», dijo con la voz baja. Elena se tensó pero asintió, invitándola a hablar. Sofía explicó que en Argentina, no solo había huido de su familia, sino también de una deuda que la acosaba. No dio detalles, pero sus ojos reflejaban un miedo que Elena no había visto antes. «Pensé que aquí estaría a salvo», confesó. «Pero tengo miedo de que me encuentren». Elena sintió una mezcla de rabia y protección. Quiso prometerle que todo estaría bien, pero sabía que no podía controlar el mundo exterior. En cambio, la abrazó con fuerza como si pudiera protegerla de todo. «No estás sola», le dijo. «No voy a dejar que te pase nada». Sofía asintió, pero sus ojos seguían cargados de dudas. Esa tarde, mientras trabajaban en el huerto, un coche desconocido se detuvo en la entrada de la granja. Dos hombres bajaron con rostros serios y ropas que no encajaban con el pueblo. Elena los vio desde lejos y sintió un escalofrío. Sofía, que estaba a su lado, se puso pálida. «Son ellos», susurró, y antes de que Elena pudiera reaccionar, corrió hacia la casa. Elena enfrentó a los hombres sola. Eran de Argentina, enviados por alguien que Sofía debía dinero. No dieron detalles, pero su tono era intimidante. «Dile que no puede huir para siempre», dijo uno de ellos, antes de irse. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cuando entró a la casa, encontró a Sofía empacando su mochila, con lágrimas en los ojos. «No puedo quedarme», dijo. «Te pondré en peligro». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. «No te vayas», suplicó con una voz que apenas reconoció como suya. «No me dejes». Sofía la miró, dividida entre el miedo y el amor. «No quiero hacerte daño», respondió, pero Elena la tomó de los hombros. «El único daño sería perderte», dijo, y esas palabras, tan crudas, tan verdaderas, hicieron que Sofía se derrumbara en sus brazos. Esa noche hablaron como nunca antes. Sofía confesó todo: la deuda, las amenazas, el miedo que la había perseguido desde Argentina. Elena escuchó, sintiendo que cada palabra era un peso que ahora compartían. «No estás sola», repitió, y por primera vez, Sofía pareció creerlo. Decidieron enfrentar el problema juntas, aunque no sabían cómo. La granja, que una vez había sido el refugio de Elena, ahora era un campo de batalla. Cada ruido en la noche, cada coche que pasaba por el camino, hacía que Sofía se tensara. Elena, por su parte, se había convertido en una leona, dispuesta a proteger lo que amaba. Pero el amor, aunque poderoso, no podía detener a los hombres que buscaban a Sofía. Una mañana Elena decidió actuar. Fue al pueblo y habló con un abogado amigo de su padre, un hombre mayor que siempre había sido amable con ella. Le explicó la situación, sin mencionar el amor que sentía por Sofía, pero dejando claro que necesitaba ayuda. El abogado prometió investigar, pero también le advirtió que si los hombres eran parte de una red criminal, las cosas podían complicarse. Mientras tanto, Sofía intentaba mantenerse fuerte. Seguía trabajando en la granja, pero sus manos temblaban al sostener la cámara. Una tarde, mientras tomaba fotos de los olivos, Elena la encontró llorando. «No quiero que esto termine», dijo Sofía con la voz rota.
Por primera vez siento que tengo un hogar. Elena la abrazó, sintiendo que su corazón se partía. No terminará, prometió, aunque no estaba segura de cómo cumplirlo. Esa noche recibieron una llamada del abogado. Había descubierto que los hombres que buscaban a Sofía trabajaban para un prestamista en Argentina, alguien que no se detendría hasta recuperar su dinero. Pero también había una esperanza: si Sofía podía reunir una parte de la deuda, podrían negociar. Elena no lo dudó. Sacó los ahorros que había guardado durante años, dinero que había planeado usar para ampliar la granja. No puedo dejar que te vayas, le dijo a Sofía, cuando ésta intentó protestar. Sofía, abrumada, aceptó el gesto, pero con una condición: trabajaría en la granja hasta devolver cada céntimo. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. No es un préstamo, dijo. Es una inversión en nosotras. Esas palabras sellaron algo entre ellas, una promesa que iba más allá del dinero. Pero el peligro no había terminado. Una noche, mientras dormían, un ruido las despertó. Era el sonido de cristales rompiéndose. Elena saltó de la cama, con el corazón en la garganta, y encontró a Sofía temblando en el pasillo. Alguien había entrado a la casa. Elena tomó un hacha del granero y enfrentó a los intrusos, dos hombres que reconoció como los mismos que habían venido antes. «Déjenla en paz», gritó con una furia que no sabía que tenía. Los hombres, sorprendidos por su reacción, retrocedieron. Pero dejaron una advertencia: esto no termina aquí. Cuando se fueron, Elena y Sofía se abrazaron, temblando, pero más unidas que nunca. Sabían que debían actuar rápido, antes de que las cosas empeoraran. Elena y Sofía sabían que no podían seguir huyendo del peligro. Decidieron enfrentarlo juntas. Con la ayuda del abogado contactaron a las autoridades y explicaron la situación. No fue fácil. Sofía tuvo que contar toda su historia, desde la deuda en Argentina hasta su huida a España. Elena estuvo a su lado en cada paso, sosteniendo su mano, dándole fuerza. Las autoridades prometieron protección, pero también dejaron claro que el proceso sería largo y complicado. Mientras tanto, la granja seguía siendo su refugio. Elena y Sofía trabajaban juntas, más unidas que nunca. Cada noche compartían historias, risas y a veces lágrimas. Sofía comenzó a enseñar a Elena a usar la cámara, y juntas capturaron momentos que sentían como pequeños milagros: un amanecer sobre los olivos, una cabra recién nacida, sus propias sonrisas reflejadas en un charco de lluvia. Pero el pueblo no olvidaba. Los rumores se intensificaron, y algunos vecinos dejaron de hablarle a Elena. Una tarde, mientras vendía aceitunas en el mercado, una mujer mayor se acercó y le dijo: «Deberías avergonzarte. Esto no es lo que tu padre hubiera querido». Elena sintió que la rabia y la tristeza la ahogaban, pero respondió con calma: «Mi padre me enseñó a ser fiel a mí misma. Y eso es lo que estoy haciendo». Esa noche Sofía la encontró llorando en el porche. «No vale la pena, Elena», dijo con la voz rota. «No quiero que pierdas todo por mí». Elena negó con la cabeza, con una determinación feroz. «No estoy perdiendo nada. Estoy ganando todo». Y la besó bajo las estrellas, con una pasión que borró cualquier duda. Días después, recibieron noticias del abogado. Había logrado negociar con los acreedores de Sofía. Con los ahorros de Elena y un plan de pagos, la deuda podía resolverse. Pero había un costo: Sofía tendría que regresar a Argentina para cerrar el caso. La idea de separarse era insoportable, pero Elena sabía que era la única forma de darle a Sofía la libertad que merecía. «Te esperaré», le dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Sofía asintió, prometiendo volver. «Esta granja es mi hogar ahora», dijo. «Tú eres mi hogar». Se abrazaron sabiendo que el futuro era incierto, pero también que su amor era más fuerte que cualquier tormenta. El día que Sofía partió hacia Argentina, la granja parecía más silenciosa que nunca. Elena se quedó en el porche, mirando el camino por donde el coche se había alejado, con el corazón apretado pero lleno de esperanza.
Sofía le había dejado una foto, una imagen de las dos abrazadas bajo el olivo centenario, con una nota en el reverso: volveré. Te lo prometo. Elena la guardó como un tesoro, llevándola consigo mientras trabajaba en la granja, como si fuera un amuleto. Los meses pasaron, y Elena mantuvo la granja en pie, sola pero no abandonada. Sofía le escribía cada semana, contándole sobre el proceso legal, sobre las noches frías en Buenos Aires, sobre cómo soñaba con volver a Granada. Cada carta era un recordatorio de lo que habían construido juntas, y Elena las leía frente a la chimenea, sintiendo que Sofía estaba allí, a su lado. El pueblo poco a poco comenzó a aceptarla de nuevo. No todos, pero algunos. Una vecina, la misma que una vez la había juzgado, llegó un día con un cesto de naranjas y una disculpa. No entendía, dijo. Pero ahora veo que eres feliz. Elena sonrió agradecida, pero también sabía que su felicidad no dependía del pueblo. Dependía de ella misma y de Sofía. Un año después, bajo un cielo despejado, Sofía volvió. Bajó de un coche en la entrada de la granja, con la misma mochila raída, pero con una sonrisa que iluminaba todo. Elena corrió hacia ella, y se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Lo logré, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Soy libre. Elena la besó sin importarle si alguien las veía, porque ya no tenía miedo. Juntas, reconstruyeron la granja. Sofía abrió un pequeño estudio de fotografía en el pueblo, y sus imágenes de la vida rural comenzaron a atraer visitantes. Elena, por su parte, empezó a vender sus productos en mercados más grandes, llevando el nombre de su granja más allá de Granada. Pero lo más importante no era el éxito, sino lo que habían encontrado la una en la otra, un amor que las había salvado de sus propias tormentas. Una noche, sentadas bajo el olivo centenario, Sofía tomó la mano de Elena. Gracias por darme un refugio, dijo. Elena sonrió con el corazón lleno. Tú me diste algo más grande, respondió. Me diste un motivo para vivir. Y mientras el viento susurraba entre los olivos, supieron que sin importar las tormentas que vinieran, siempre tendrían un hogar la una en la otra.